Buenos días, bueno, les paso a explicar la última actividad, que es cómo fue surgiendo el sistema capitalista. En este caso en particular, se los explico por video porque no contaba con... Yo les había puesto en el Classroom que el jueves les explicaba y la verdad que no contaba con que era virtual, no me había dado cuenta. Así que bueno, les paso un video para que por lo menos tengan un mínimo de explicación. El sistema capitalista fue surgiendo a lo largo de los años, no es algo que se da de un día para el otro, se da a través de una revolución, aunque uno suele hablar de revolución por la profundidad del cambio y por su rapidez. Bueno, en este caso la rapidez, si bien fueron 100 años, se considera que es rápido para hacer un cambio tan profundo sobre la economía. Para poder surgir el sistema capitalista se tuvieron que dar dos cuestiones, por eso se dice que es bicéfalo, porque se da primero en principal la revolución industrial, que desplaza al mercantilismo con la creación de nuevas fábricas, de nuevas empresas, que obviamente fue todo un proceso a lo largo de los años. Comienza como con pequeñas industrias, después la burguesía comercial se da cuenta de que puede explotar esto y realiza grandes fábricas. Obviamente se da a través de un sistema de explotación de los campesinos que necesitaban conseguir trabajo porque ya no se trabajaba el campo y demás. Pero bueno, todo esto tiene que ver más que nada con la historia, que ya lo habrán visto varias oportunidades, porque sé que la revolución industrial se suele ver varias veces en la escuela. Pero también necesitó el sistema capitalista no solo de la revolución industrial, sino también de la revolución francesa, que tiene una contracara política, ¿sí? Si bien la revolución industrial es la cara económica de la revolución francesa tiene una contracara política. ¿Por qué? Porque lo que se logra en la revolución francesa es derribar a las monarquías, o sea, se derriban las grandes monarquías y se le da lugar a unas nuevas o a nuevas clases sociales. Y esto es muy importante porque en el mercantilismo se hablaba de nuevas burguesías por ahí, o de burguesía comercial, que da lugar a esta burguesía comercial. Lo que va a dar lugar, como les decía recién, es a que cuando comienza la revolución industrial y comienzan las pequeñas industrias, esta burguesía comercial que se habían de hecho de dinero a través del comercio en el mercantilismo, y obviamente poseían una clase social con un determinado estatus, al tener la posibilidad de tener dinero y de tener tierras, porque se encargaron de comprarle tierras al Estado o a quien correspondiera, pero en su mayoría eran al Estado, lograron que esas pequeñas empresas o esas pequeñas industrias que se habían creado con esta revolución industrial se transformaran en grandes industrias, y contratar a los campesinos que estaban desempleados porque ya el campo no se trabajaba de la misma manera. Recuerden que con la revolución industrial y las máquinas a vapor y la incorporación del tren, el trabajo en el campo se modificó un montón. En donde se trabajaban 100 o 12 o 200 campesinos, ahora trabajaban 5 o 10 para el manejo de las máquinas. Entonces los campesinos, desesperados por este desempleo, terminaban trabajando hacinados en las grandes industrias, que obviamente estaban a cargo de esta nueva burguesía comercial. La burguesía comercial lo que hacía era, en la época del mercantilismo, que fue lo que vimos en el trabajo anterior, era comprar barato en otros países. Con la ampliación de las nuevas rutas, se iban a otro país, compraban barato, tipo en India, traían a Europa, lo vendían mucho más caro, obviamente tenían un excedente. Con ese excedente se encargaron de comprar tierras, y con esas tierras, después en la época de la revolución industrial, se encargaron de fijar nuevas fábricas. Entonces se tuvo que dar todo esto a lo largo de la historia para que en la revolución industrial se dé comienzo a este nuevo sistema capitalista, que es básicamente que aquellos que tienen una acumulación de plata, de tierra, de poder, van a querer seguir teniendo
esa acumulación. Lo del poder es muy importante porque los que tienen dinero, mucho dinero, por lo general tienen tierras, llámese tierra a cualquier cosa que esté instalada en nuestro suelo, sea una casa, un edificio, una fábrica, una empresa, a eso se le llama tierra en economía, suelen querer tener poder. Poder político no solo es lo que nosotros conocemos como los candidatos políticos. Muchas veces tienen poder político aquellos que no están metidos al 100 en política, pero que por tener dinero cuentan con un determinado poder. Y eso lo que da ese poder político es como un estatus social, del cual en esa época obviamente la burguesía comercial no se quería bajar, por lo tanto aprovechó todos los medios de la revolución industrial para seguir instalándose no solo económicamente, sino políticamente. Bueno, ¿qué más? De esta manera también, con el surgimiento de la revolución industrial y de las nuevas formas de producción, se desplaza totalmente al artesano, que era el único que podría decirse propio de sus propias, dueño de sus propias herramientas, dueño de su propio trabajo, era el único que más o menos se autocontrolaba porque no tenía jefes. Fue totalmente despojado porque si vos tenías que pagarle a un artesano por un cinturón 300 pesos y al realizarlo o al producirlo de manera masiva en una fábrica lo podías vender a 100, la gente terminaba comprando el cinturón de 100 pesos y no el de 300. Entonces el artesano quedó totalmente desplazado. El campesino quedó desplazado por las nuevas tecnologías, el artesano quedó desplazado por porque los costos eran mucho más baratos cuando en la industria se produce masivamente. De esta forma, el capital comercial que existía en el mercantilismo, en la época en la que solamente se comercializaba básicamente, pasa a ser o a llamarse capital industrial. El artesano desaparece como clase social independiente y se crean dos clases sociales nuevas. La clase social del proletariado, que es lo que nosotros conocemos hoy como clase trabajadora, aquellos que con lo único que cuentan es con su fuerza de trabajo y la venden a cambio de un sueldo, y la burguesía, que era la dueña de este nuevo proceso económico, los dueños de los medios de producción. Esto da surgimiento al sistema capitalista como lo conocemos hoy en día. Este nuevo sistema obviamente da lugar a nuevas formas de pensamiento económico, entre ellas el liberalismo económico. El liberalismo económico no es algo actual, es algo que se habla y se habló durante muchísimos años. Nosotros hoy en día por ahí, también durante muchos años estuvo como en stand-by, no se habló del liberalismo económico, y por ahí ahora se resurge el tema con una serie de personajes que se autollaman libertarios, como Milei, por ejemplo, que salen en los medios de comunicación hablando sobre liberalismo económico. Pero, ¿qué es esto del liberalismo económico? Los primeros pensadores en hablar sobre el liberalismo económico, solo que por ahí no de esta manera, fueron los fisiócratas, que lo vimos en el trabajo anterior. Aquellos que afirmaban que había que respetar el orden natural de las cosas y que las cosas se iban a dar naturalmente sin que el Estado tenga que intervenir. Hablando de economía, ¿no? Siempre. Entonces las cosas en la economía se iban a dar naturalmente. ¿Por qué? Por la ley esta de la oferta y la demanda. El Estado solo debería de intervenir cuando las grandes corporaciones o los intereses de los más poderosos se impongan o pongan obstáculos sobre el libre emprendimiento de los burgueses. O sea, cabe aclarar que ellos marcan la intervención del Estado solo cuando puede afectar a la burguesía.
O sea, si afecta al resto de la población no pasa nada, pero si afecta a los intereses de los burgueses que quieren ponerse a trabajar en nuevos emprendimientos o en nuevas empresas, ahí sí el Estado debería intervenir para que aquellas corporaciones monopólicas permitan que los burgueses también ganen dinero, básicamente. En la práctica, esto de la intervención del Estado ante las grandes corporaciones básicamente sería la eliminación de los monopolios. O sea, los libertarios no están de acuerdo con los monopolios. Recuerden que los monopolios es cuando una sola persona maneja el comercio entero de un determinado producto. La eliminación de las tasas aduaneras que permiten la libre competencia con otros países. Por lo tanto, obviamente no están de acuerdo con que el Estado se quede una parte de las ganancias de las grandes empresas o de las grandes corporaciones. Y sostienen que el equilibrio económico se va a dar o se va a establecer automáticamente con el juego de la oferta y la demanda, con esto de, bueno, yo estoy dispuesto a ofertar tanta cantidad de productos y mi demanda es tanta cantidad de productos. Entonces, si yo estoy dispuesto a producir, porque puedo, porque mis instalaciones me permiten producir 100 termos, y hay 100 personas dispuestas a comprar esos termos, bueno, ahí se va a dar como una especie de punto de equilibrio en el mercado, en el que la cantidad de mi oferta es exactamente igual que la cantidad demandada. Ahora, si a mí mi fábrica me permite producir 100 termos, pero mi oferta es de 80 termos y hay un excedente de producción, lo que va a suceder es que yo, al tener 20 termos de más, los tengo que vender más baratos, o sea, los tengo que bajar el precio porque si no, no los vendo. ¿Y qué hago? Si no los vendo, ¿dónde me los meto? Ok, bárbaro. Bajo el precio de mis termos para que en vez de ser 80 mi demanda sea de 100 nuevamente. Entonces voy a volver a tener un nuevo punto de equilibrio en un precio menor. Ahora, ¿qué pasa si mi demanda es de 120 personas que quieren comprar termos y yo solamente tengo 100? Subo el precio de esos termos y mi demanda va a volver a bajar a 100 porque obviamente no va a haber la misma cantidad de personas interesadas en comprar el producto si el producto es más caro. Por lo tanto, vuelve a haber un punto de equilibrio. Esa es la ley de la oferta y la demanda en la que se basa el liberalismo económico. Pero bueno, además de esto también impulsan el libre cambio, o sea, la apertura con el resto del mundo, que haya como una red de intercambios internacionales entre todas las regiones y entre todos los países del mundo, y obviamente se oponen al proteccionismo que hay o hubo en determinados países, como por ejemplo China o como lo hay en Cuba, en donde todavía existe un comunismo. Pero no es simplemente que se oponen al comunismo, sino que se oponen a cualquier país en la que haya una intervención fuerte del Estado en la economía. Uno de los primeros pensadores sobre este liberalismo económico y que habla de una mano invisible con respecto a esto de la ley de la oferta y la demanda fue Adam Smith, que es uno de los primeros y grandes pensadores de la economía. Es muy interesante que lean lo que para él es la mano invisible en la economía, qué es lo que esto significa y demás. Así que bueno, espero que con esta explicación, en realidad no espero, sé que con esta explicación van a poder realizar la actividad enviada. Sé que el video es un poquito largo también, pero bueno, el tema también así lo ameritaba. Nos vemos el jueves.